Julio Iglesias, el ícono indiscutible de la música romántica, ha alcanzado casi 80 años, y su vida ha cambiado de manera radical en comparación con los días en que su nombre resonaba en cada rincón del planeta. Este primer capítulo nos lleva a través del ascenso y el fulgor de su carrera, los momentos más brillantes de su vida y cómo el hombre que llenaba estadios enfrenta ahora una realidad muy diferente. Nacido el 23 de septiembre de 1943 en Madrid, España, Julio Iglesias no parecía destinado desde el principio a convertirse en una de las estrellas más grandes de la música. De joven, sus aspiraciones eran otras. Soñaba con ser futbolista profesional y, de hecho, lo logró por un tiempo, jugando como portero para el equipo juvenil del Real Madrid. Sin embargo, un accidente de tráfico en 1963 le cambió la vida. El joven Julio sufrió lesiones graves que lo dejaron postrado en cama durante meses. Esa etapa de convalecencia fue decisiva. Fue entonces cuando, para sobrellevar su inmovilidad, comenzó a tocar la guitarra y escribir canciones. Así fue como, por un giro del destino, comenzó su camino en la música. Lo que comenzó como una distracción se convirtió rápidamente en una pasión. Julio Iglesias descubrió un talento natural para la música y poco a poco fue dándose a conocer. En 1968, participó en el Festival de la Canción de Benidorm con la canción La vida sigue igual, llevándose el primer premio. Ese éxito catapultó su carrera y pronto firmó su primer contrato discográfico. En los años siguientes, su nombre empezó a ganar relevancia en el panorama musical español y luego en toda Europa. Pero el verdadero salto internacional vino cuando decidió cantar en varios idiomas, lo que lo convirtió en un fenómeno global. Julio Iglesias no solo cantaba en español, sino también en inglés, francés, portugués, italiano y alemán, lo que le permitió conquistar mercados que parecían inalcanzables para los artistas latinos. Durante los años 70 y 80, su popularidad alcanzó alturas inimaginables. Con su característica voz suave y su estilo romántico, Iglesias se convirtió en el favorito de millones de personas en todo el mundo. No había rincón del planeta donde no se escucharan canciones como Hey, me olvidé de vivir o de Niña a Mujer. Su carrera estaba en la cúspide y parecía que nada podría detenerlo. Los conciertos de Julio Iglesias eran auténticos eventos. Multitudes se congregaban para verlo en vivo, y los boletos se agotaban con semanas de anticipación. Las imágenes de sus shows, con miles de personas coreando sus canciones, son testimonio de la conexión profunda que logró con su público. Su presencia en el escenario era magnética. Con su sonrisa encantadora y sus movimientos elegantes, el cantante emanaba una energía que capturaba a todos los presentes. La combinación de su talento vocal, su apariencia y su carisma hizo que, durante décadas, Iglesias fuera sinónimo de éxito. A lo largo de su carrera, Julio Iglesias también supo aprovechar su atractivo físico. Su imagen de galán conquistador no solo le trajo éxitos musicales, sino también una gran atención mediática. Las revistas y programas de televisión no podían dejar de hablar de él, no solo por su música, sino también por sus relaciones sentimentales y su vida privada. Su matrimonio con Isabel Preisler, una de las figuras más glamorosas de la sociedad española, fue uno de los temas más comentados en la prensa. La pareja tuvo 3 hijos, entre ellos Enrique Iglesias, quien más tarde seguiría los pasos de su padre en el mundo de la música, convirtiéndose también en una superestrella internacional. La vida de Julio parecía perfecta. No solo tenía una carrera brillante, sino que también disfrutaba de una vida llena de lujos, viajes y reconocimiento. En aquellos años, Iglesias vivía en una vorágine constante de conciertos, entrevistas, premios y giras mundiales. Los aplausos eran una constante en su vida, y cada nuevo disco que lanzaba se convertía en un éxito. Sin embargo, aunque por fuera todo parecía brillar, había un aspecto de la vida del cantante que comenzaba a pesar cada vez más: la soledad que viene con la fama. Julio Iglesias, a pesar de todo el éxito y la adulación que recibía, empezó a sentir los estragos de una vida siempre bajo los reflectores. Sus giras interminables, que lo llevaban de un país a otro durante meses, hicieron que se distanciara de su familia.
Aunque en el escenario era un ídolo, detrás de las cortinas, la realidad era muy diferente. El precio del éxito incluía largas temporadas de soledad en hoteles y aviones, lejos de sus seres queridos. Con el tiempo, ese vacío fue creciendo. Mientras la década de los 90 avanzaba, la carrera de Julio Iglesias seguía siendo impresionante, pero el desgaste físico y emocional comenzó a hacerse más notorio. La voz que antes encantaba a millones empezó a sentir los efectos del tiempo. Aunque seguía llenando estadios, el cantante era consciente de que los años dorados de su carrera no durarían para siempre. Fue entonces cuando tomó la decisión de empezar a reducir sus compromisos. Las giras mundiales comenzaron a ser menos frecuentes, y Julio empezó a elegir cuidadosamente los escenarios donde se presentaba. Poco a poco, fue distanciándose de la vida pública. En el nuevo milenio, Julio Iglesias seguía siendo una figura venerada, pero su vida estaba cambiando. Su retiro gradual de los escenarios lo llevó a establecerse en su mansión en Punta Cana, República Dominicana. Esta lujosa residencia, rodeada por playas paradisíacas y palmeras, se convirtió en su refugio. Allí, alejado del bullicio de los medios y de la vorágine del mundo del espectáculo, Julio encontró una paz que no había conocido durante años. Sin embargo, esa tranquilidad tenía un precio: el silencio. A pesar de estar rodeado de lujos, la vida de Julio en su mansión en Punta Cana no es tan idílica como parece. Con el paso de los años, la soledad ha empezado a hacer mella en su estado de ánimo. Los aplausos, que alguna vez fueron una constante en su vida, ahora son solo un eco lejano. En su juventud, el cantante se alimentaba de la energía del público, de las multitudes que lo ovacionaban cada vez que subía al escenario. Ahora, en su retiro, esa energía ha desaparecido, y Julio se encuentra solo con sus recuerdos. A medida que el tiempo avanza, también lo hacen los problemas de salud. Los años han dejado su huella en el cuerpo del cantante. Julio Iglesias, el hombre que alguna vez fue símbolo de fuerza y vitalidad, ha comenzado a sentir los efectos del envejecimiento. Aquejado por dolores crónicos en la espalda y problemas de movilidad, el artista ya no es el hombre ágil que solía moverse con gracia sobre el escenario. Las cirugías y tratamientos médicos se han vuelto una parte regular de su vida, pero a pesar de la mejor atención que el dinero puede comprar, el deterioro físico sigue su curso. Sus apariciones públicas, que ya eran esporádicas, se han vuelto casi inexistentes, y los días de interminables giras mundiales parecen un recuerdo lejano. Aunque su salud física ha sufrido, lo que más afecta a Julio es el deterioro emocional. En sus momentos de mayor fragilidad, se pregunta si todo lo que ha logrado realmente tiene un valor duradero. Aunque su música sigue sonando en las radios y plataformas de streaming, Julio Iglesias ya no está en el centro de la atención como lo estuvo durante décadas. La fama que una vez fue tan gratificante, ahora parece distante, como si perteneciera a otra vida. Mientras pasa horas en su casa, mirando el mar desde su ventana, los recuerdos de su juventud, de los días de gloria, se convierten en una carga emocional. Es en las noches cuando la soledad pesa más. Julio, acostumbrado al bullicio y la vida llena de actividades, ahora pasa muchas horas solo. Aunque su familia sigue cerca de él, la mayoría de ellos vive vidas propias, con carreras y compromisos que los mantienen ocupados. Sus hijos, como Enrique, han construido sus propios caminos en el mundo de la música y el entretenimiento, y aunque mantienen el contacto, las visitas son cada vez más esporádicas. La relación con su familia es cálida, pero la distancia física y emocional que ha crecido a lo largo de los años a veces se siente insuperable. A pesar de todo, la música sigue siendo su compañera más fiel. Aunque su voz ya no es la misma que antes, Julio todavía canta, aunque sea solo para él mismo. La música, que alguna vez lo llevó a los más altos picos de éxito, sigue siendo su refugio en estos días de soledad. Sin embargo, incluso esta pequeña alegría se ha visto afectada por los años. Las dificultades vocales han limitado su capacidad de cantar como lo hacía antes, y aunque su amor por la música no ha desaparecido, la frustración de no poder expresar su arte como antes a menudo lo consume. Y así, a sus casi 80 años, Julio Iglesias
la estrella que una vez iluminó los escenarios más grandes del mundo, vive una vida que, aunque rodeada de lujos, es profundamente solitaria y melancólica. En este primer capítulo, hemos visto el contraste entre el hombre que fue y la vida que ahora lleva. Su retiro, que alguna vez pudo parecer un descanso merecido después de décadas de trabajo incesante, ha revelado una soledad que pocos imaginaban, pero este no es el final de su historia. El brillo que alguna vez rodeó a Julio Iglesias sigue siendo un recuerdo vivo para muchos de sus admiradores. Sin embargo, detrás de ese legado imborrable, la realidad que el cantante enfrenta hoy es mucho más oscura. En su mansión en Punta Cana, alejado de los escenarios que lo vieron triunfar, Julio vive un retiro que ha dejado al descubierto no solo el peso de los años, sino también el vacío emocional que ha ido creciendo con el tiempo. Mientras su cuerpo lucha contra los estragos de la vejez, su espíritu se enfrenta a una soledad profunda y persistente. En este segundo capítulo nos adentramos en la vida que Julio lleva actualmente, marcada por los problemas de salud que han limitado su movilidad y el aislamiento emocional que lo ha alejado de su entorno familiar y social. Este retiro, que para muchos podría parecer el descanso ideal tras una vida de éxitos, para Julio se ha convertido en una especie de cárcel dorada, donde el lujo y la comodidad no logran llenar el vacío que siente en su interior. Los problemas de salud que aquejan a Julio son una parte central de esta nueva etapa de su vida. Durante los últimos años, las cirugías y tratamientos médicos se han vuelto constantes. Los dolores crónicos en la espalda son una de las principales fuentes de sufrimiento, y aunque recibe la mejor atención médica disponible, las terapias físicas no han logrado devolverle la vitalidad de sus años de juventud. El que alguna vez fue un hombre enérgico y lleno de vida, capaz de conquistar escenarios enteros con su presencia, ahora camina con dificultad, apoyado en bastones, y pasa la mayor parte de sus días en su casa. El deterioro físico ha cambiado drásticamente su estilo de vida. Atrás quedaron los días en los que Julio viajaba constantemente de un país a otro, disfrutando de la vida social en las capitales más importantes del mundo. Ahora, su rutina se limita a los confines de su lujosa mansión en Punta Cana, donde el tiempo parece avanzar lentamente. Las jornadas transcurren entre sesiones de fisioterapia y descanso, mientras las oportunidades de salir o relacionarse con otros se han reducido al mínimo. A pesar de que sigue recibiendo visitas de médicos, asistentes y personal de servicio, la interacción humana real, aquella que trae consigo cariño y cercanía, es cada vez más escasa. Lo que quizás pesa más sobre Julio no es solo su estado físico, sino la carga emocional que ha venido con él. La soledad se ha convertido en una constante en su vida. Aunque su familia está presente en espíritu, rara vez lo están en persona. Sus hijos, que también han alcanzado el éxito en sus respectivas carreras, llevan vidas ocupadas, llenas de compromisos y responsabilidades. Las visitas son infrecuentes, y aunque Julio mantiene el contacto con ellos a través del teléfono o videollamadas, esos momentos no sustituyen la cercanía que una vez compartían. Entre todos, su hijo Enrique es quizás el que más ha seguido sus pasos. Con una carrera musical que lo ha llevado a ser un ícono de la música pop, Enrique Iglesias ha heredado tanto el talento como el carisma de su padre. Sin embargo, su éxito lo mantiene lejos, siempre de gira o en proyectos nuevos. Y aunque mantiene una relación cercana con Julio, los momentos en los que pueden pasar tiempo juntos son contados. Las ausencias prolongadas de sus hijos no han pasado desapercibidas para Julio, quien en ocasiones se pregunta si la distancia no es solo física, sino también emocional. La vida en su mansión, aunque rodeada de lujo, no logra aliviar esa sensación de aislamiento. Las largas horas que pasa solo, mirando al mar desde su ventana, lo llevan a revivir una y otra vez los recuerdos de su juventud, cuando el mundo estaba a sus pies y cada día parecía una nueva aventura. Las memorias de los aplausos ensordecedores, los conciertos multitudinarios y los momentos compartidos con su público lo asaltan constantemente. Pero esos recuerdos, que alguna vez fueron una fuente de alegría y orgullo, ahora se han convertido en una carga emocional que lo consume. Las noches, en particular, son las más difíciles para Julio. Mientras la casa se sumerge en el silencio, el cantante se encuentra solo con sus pensamientos,
Es en esos momentos, sentado en su terraza o recostado en su habitación, cuando la nostalgia se hace más intensa. A menudo lucha contra el insomnio, incapaz de encontrar consuelo en el sueño. Las horas pasan lentamente mientras su mente se llena de imágenes de un pasado que parece cada vez más lejano. En esos momentos de soledad, Julio se enfrenta a preguntas que quizás nunca antes había considerado. ¿Qué queda de él ahora que la fama ha quedado atrás? ¿Lo recordará el mundo por algo más que sus canciones? La música, que siempre ha sido su mayor pasión y consuelo, ya no tiene el mismo papel en su vida. Aunque su amor por ella sigue intacto, las limitaciones físicas y vocales le han impedido disfrutarla como antes. Julio solía cantar constantemente, ya fuera en el escenario o en la intimidad de su hogar, pero ahora incluso eso le resulta difícil. Su voz, que alguna vez fue su mayor activo, ya no responde con la misma fluidez, y cantar le produce más frustración que alivio. A pesar de los esfuerzos por seguir practicando, las cuerdas vocales ya no le permiten alcanzar las notas que antes lograba con tanta facilidad, y cada vez es más difícil para él encontrar el placer en lo que antes era su mayor fuente de alegría. Este cambio ha sido devastador para Julio, no solo porque afecta su identidad como artista, sino también porque le roba una de las pocas alegrías que le quedaban. En sus momentos más oscuros, Julio se pregunta si todo lo que logró durante su carrera realmente vale la pena ahora que ya no puede disfrutar de la música de la misma manera. La fama, que alguna vez fue su compañera inseparable, ahora se siente distante e irrelevante, como si perteneciera a otra vida, a otro hombre. Mientras más reflexiona sobre su legado, más se pregunta si el mundo realmente lo recordará cuando ya no esté. A pesar de todos estos desafíos, Julio todavía conserva algo de la fuerza que lo impulsó a lo largo de su carrera. Aunque ha aceptado que su vida ha cambiado para siempre y que nunca volverá a ser el hombre que una vez fue, se esfuerza por mantener una actitud digna frente a las dificultades. La disciplina que siempre lo caracterizó sigue presente, y aunque ahora se enfrenta a una batalla contra su propio cuerpo, no ha perdido por completo la esperanza de encontrar algo de paz en esta etapa final de su vida. Sin embargo, esa paz parece cada vez más esquiva. La rutina diaria, aunque cómoda, es monótona, y el aislamiento de la vida social ha dejado a Julio con una sensación de desconexión profunda. A veces, se siente como si el mundo hubiera seguido adelante sin él, como si la sociedad hubiera avanzado, mientras él quedaba atrapado en una especie de limbo emocional. A pesar de todo lo que ha logrado, Julio se enfrenta a la realidad de que en el gran esquema de las cosas, la fama es fugaz. Los aplausos, los premios y los títulos que una vez le parecían tan importantes, ahora solo son símbolos vacíos de un pasado glorioso, que ya no existe. Lo que más parece afectarlo, sin embargo, es la pérdida de su identidad como artista. Julio siempre fue un hombre definido por su música, por su capacidad de conectar con el público a través de sus canciones. Esa conexión, que alguna vez lo llenó de vida, ahora se ha desvanecido, y sin ella se siente perdido. Aunque sigue siendo recordado como una leyenda de la música romántica, la desconexión que siente con su antigua vida ha dejado un vacío que ninguna cantidad de reconocimiento o éxito puede llenar. Es en estos momentos de reflexión cuando Julio se enfrenta a las preguntas más difíciles. ¿Qué queda de él ahora que ya no está bajo los reflectores? ¿Su legado musical será suficiente para mantener su memoria viva, o será olvidado con el tiempo? Estas dudas lo asaltan constantemente, y aunque trata de mantener una actitud positiva, es imposible negar el peso que estas preguntas tienen en su mente. La incertidumbre sobre su lugar en el mundo es una carga que lleva consigo todos los días, mientras mira el mar desde la tranquilidad de su mansión. Pero a pesar de todo, Julio sigue adelante. Aunque su vida ha cambiado de manera drástica, sigue encontrando pequeños momentos de consuelo, ya sea en una llamada telefónica con sus hijos o en la compañía de sus recuerdos. Sabe que su tiempo bajo los reflectores ha llegado a su fin, pero aún espera que, de alguna manera, su legado siga vivo, no solo en la música, sino también en la memoria de aquellos que lo conocieron más allá de las canciones. Mientras el tiempo sigue avanzando, Julio se prepara para lo que está por venir, consciente de que la vida, aunque llena de desafíos, aún tiene algo más reservado para él.
Aunque ya no es el hombre que una vez fue, la historia de Julio Iglesias está lejos de terminar. A lo largo de estos últimos años, la vida de Julio Iglesias ha estado marcada por el contraste entre el esplendor del pasado y la soledad del presente. Retirado en su mansión de Punta Cana, el cantante ha vivido en una especie de aislamiento dorado, enfrentando no solo los efectos del tiempo sobre su cuerpo, sino también la carga emocional que supone haber dejado atrás la vida que una vez lo definió. En este último capítulo de su historia, nos adentramos en la conclusión de este viaje personal y reflexionamos sobre lo que realmente significa el legado de una leyenda. Los días de Julio, aunque monótonos y solitarios, todavía están llenos de momentos de introspección. Las largas horas que pasa observando el horizonte desde la terraza de su mansión le han permitido pensar profundamente sobre su vida, sus logros y el impacto que ha tenido en el mundo. Ya no es el hombre que llenaba estadios, ni el galán que cautivaba con su presencia magnética, pero algo permanece, el legado de sus canciones y el amor incondicional de su público. Sin embargo, en estos momentos finales, lo que más pesa sobre sus hombros no es el reconocimiento público, sino la sensación de desconexión con aquellos que realmente le importan, su familia. El deterioro de su salud ha sido un enemigo implacable. Las constantes visitas de médicos y especialistas no logran detener el avance de los años, y aunque sigue luchando por mantener su dignidad, Julio siente que cada día su cuerpo le responde menos. Las terapias físicas ya no son suficientes para aliviar los dolores crónicos en su espalda, y la movilidad limitada lo obliga a depender casi por completo de su equipo de cuidadores. A pesar de que su mente sigue siendo aguda y clara, su cuerpo parece estar librando una batalla que, en el fondo, él sabe que no puede ganar. A medida que su condición física empeora, también lo hace su sentimiento de aislamiento. Aunque las llamadas telefónicas y las videollamadas con sus hijos son una constante en su vida, Julio no puede evitar sentir que la distancia entre ellos es mayor de lo que jamás imaginó. Enrique, su hijo más famoso, sigue cosechando éxitos en el mundo de la música, pero sus compromisos profesionales lo mantienen lejos de su padre. Las visitas son escasas y cortas, y aunque siempre llenas de cariño, no pueden compensar el vacío que deja la ausencia prolongada. Julio ha llegado a aceptar que el tiempo con sus hijos es limitado. Ha dejado de esperar visitas largas o reuniones familiares, y en lugar de eso, se ha enfocado en valorar los pequeños momentos que todavía comparte con ellos, incluso si son a través de una pantalla. En el fondo, sabe que sus hijos lo aman, pero también comprende que la vida sigue adelante, y que él ya no es el centro de sus mundos como lo fue cuando eran más jóvenes. Esta realización, aunque dolorosa, le ha dado una nueva perspectiva sobre lo que realmente significa el legado familiar. En las noches más solitarias, cuando la casa está en completo silencio y el insomnio lo mantiene despierto, Julio se encuentra enfrentando una verdad ineludible. Está llegando al final de su vida. Las preguntas que siempre lo han perseguido se vuelven más insistentes. ¿Lo recordarán las personas por su música o por el hombre que fue? ¿Quedará algo de él en las generaciones futuras? Estas reflexiones, aunque amargas, lo han llevado a un tipo de aceptación que nunca antes había considerado. Julio, con toda su experiencia y sabiduría, ha llegado a la conclusión de que su verdadera inmortalidad no reside solo en los discos que ha vendido o en los premios que ha ganado, sino en el impacto emocional que sus canciones han tenido en millones de personas. Aunque la fama y el éxito son efímeros, la conexión humana que logró a través de su música perdurará mucho después de que él se haya ido. Los recuerdos que dejó en sus fanáticos, las emociones que evocó con su voz, esas son las cosas que realmente importan. Este pensamiento, aunque reconfortante, no elimina el vacío que siente en su vida personal. La distancia emocional con su familia sigue siendo una espina en su corazón, pero Julio ha aprendido a encontrar consuelo en los recuerdos de tiempos mejores. Las fotografías que adornan su casa, los videos de sus conciertos y las cartas que ha recibido de admiradores alrededor del mundo se han convertido en una fuente de compañía. En cierto modo, su legado es un hilo que lo conecta no solo con el pasado, sino también con el futuro.
A medida que los días se vuelven semanas y las semanas meses, la salud de Julio sigue deteriorándose. Las apariciones públicas son prácticamente inexistentes, y la prensa comienza a especular sobre su estado. Los rumores sobre su condición física se propagan rápidamente, pero Julio, fiel a su carácter, se mantiene reservado. No desea que el mundo lo vea en su estado más vulnerable. Prefiere ser recordado como el hombre fuerte y carismático que fue, no como una sombra de su antiguo ser. Finalmente, en un gesto que sorprende a muchos, Julio decide grabar un mensaje para sus fanáticos. Es una carta de despedida, pero no de tristeza, sino de gratitud. En el video, se le ve sentado en su terraza, con el mar de fondo, su rostro marcado por los años, pero sus ojos todavía brillando con la intensidad de alguien que ha vivido plenamente. Con su voz, aunque más débil que antes, agradece a todos aquellos que lo han acompañado a lo largo de su carrera. Habla de los conciertos, de los aplausos, de las cartas que ha recibido y, sobre todo, del amor que siempre ha sentido de parte de su público. No soy el hombre que era antes, dice con una sonrisa melancólica, pero sigo siendo el mismo en espíritu. La música es parte de mi alma y siempre lo será. Quiero que me recuerden no solo por las canciones que canté, sino por el amor que puse en cada una de ellas. El video se convierte en un fenómeno viral. Miles de fanáticos de todas partes del mundo lo comparten en redes sociales, recordando sus canciones, sus conciertos y los momentos especiales que han vivido gracias a su música. Para muchos es una despedida emocional, una manera de decir adiós a una leyenda que ha sido parte de sus vidas durante décadas. Tras grabar el mensaje, Julio siente una sensación de paz que no había experimentado en mucho tiempo. Finalmente, ha hecho las paces con su lugar en el mundo. Ya no siente la necesidad de aferrarse al pasado, ni de preocuparse por cómo será recordado. Ha vivido una vida extraordinaria, llena de éxitos y fracasos, de amores y desamores, pero sobre todo, una vida llena de música, que es lo que más ha amado. En los meses siguientes, Julio continúa con su rutina diaria, aunque su salud sigue empeorando. Las visitas de sus hijos se hacen más frecuentes, y aunque son momentos breves, cada uno de ellos trae consuelo a su corazón. Enrique, en particular, pasa más tiempo con su padre, compartiendo recuerdos y hablando de música, como solían hacerlo en los viejos tiempos. Julio Iglesias, la leyenda de la balada romántica. Su legado vivirá para siempre. Sus canciones seguirán resonando en los corazones de millones de personas, y su impacto en la música será recordado por generaciones. Al final, la fama fue solo una parte de su historia. Lo que realmente importa, lo que nunca desaparecerá, es el amor que compartió con el mundo a través de su música. Esperamos que hayas disfrutado este recorrido por la vida de una de las más grandes leyendas de la música romántica. Si te ha gustado este video, no olvides darle like y compartirlo con tus amigos para que más personas puedan conocer la increíble historia de Julio Iglesias. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal. Aquí encontrarás más contenido sobre íconos de la música, el cine y mucho más. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo video.